algunas canciones las recuerdo, por ejemplo, el día de San Blas, ¿no? Que dice: abogado de mal de garganta, Dios ha elegido que sea San Blas, y humillado nos tiene a sus plantas para que nos libre de esa enfermedad. Si nos librará, que lo tiene el Señor en los cielos, haciendo milagros por la cristiandad. Entonces, eso por las mañanas pues sonaba, la verdad es que sonaba bien. Estaba la gente acostada y sonaba estupendamente. Yo estaba, pues tenía a lo mejor 10 o 12 años, yo estaba acostado por las mañanas, y cuando salían los despertadores que salían a las 6 de la mañana, y yo estaba acostado y me encantaba escuchar las canciones, porque hay varias canciones. Y yo digo, a ver, esto me gusta. Y yo ya estaba pendiente a ver si lo estaba oyendo por las mañanas. Y ya llegó un momento en que me apunté yo para cantar de despertador. Por cierto, con el padre José. El primero significa Cristo, segundo la Virgen, tercero San Blas, el cuarto dirán al apóstol San Pedro, San Pablo, San Simón, Judas, Mateo y Tomás. Para irnos al origen de esta tradición tan hermosa, que fue Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, los dominicos, quien en el siglo XIII compuso el rezo del Rosario. ¿Por qué? Por una razón. Porque como el pueblo llano, los cristianos, la mayoría de la población, no sabían leer ni escribir, era imposible que pudieran acceder a los salmos, que es con lo que rezaban los clérigos, ya que estos estaban escritos en latín. Esto es una tradición que se extiende por toda España. Tiene algunos centros fuertes como han sido Sevilla, Córdoba, la Subbética, y en la actualidad donde más pervive, que yo sepa, es alrededor de Priego de Córdoba y en la Vega Baja del Segura. Dios te salve. Aquí en la provincia de Almería prácticamente ha desaparecido de todos los pueblos. Quedan, que yo sepa, en Fiñana y en Chiribel y aquí en Sierro. Y la verdad es que es una tradición musical muy antigua. La tradición de los despertadores hay que englobarla en las hermandades de ánimas. Padres dominicos desde sus conventos salían durante todo el año a misionar, a predicar por los pueblos, a donde lo llamaban, sobre todo en tiempo cuaresmal. Era muy normal que un padre dominico estuviera durante toda la cuaresma en un pueblo concreto predicando los sermones de cuaresma. Y aprovechando su estancia, lógicamente difundía sus devociones, el rosario y la manera, el modo, digamos, de hacerlo por la calle, en forma de rosario de la aurora. Por lo tanto, tenemos que concluir de todo lo dicho que fueron los padres dominicos, muy posiblemente del convento de Santo Domingo de Baza, los que en el siglo XVII, seguramente, o como muy tarde el XVIII, trajeran esa devoción aquí. Al rosario de la aurora lo tocan, por falta de hermanos no puede salir. Llamaremos a ángeles del cielo que a este rosario vengan a asistir. Hermanos, venid y recemos el Santo Rosario para que en el reino del cielo podáis conseguir. De la tradición completa asociada a su ritual religioso es en Lorca, los auroros de Lorca, y en el altiplano de Granada, especialmente en Galera. A la edad de 12 años ya me ingresé más o menos, porque estoy hablando de cuando tenía 7 o 8 años, yo, ¿sabes lo que te digo? Y a los 10 o 12 años por ahí, me incorporé ya como miembro del Rosario, y entonces me nombraron miembro de los despertadores. Esta tradición pues tenía la idea de llamar a la gente en los días más solemnes, en los días de San Sebastián, el día de la Epifanía del Señor, el día de la Inmaculada Concepción, el día de la Natividad, para acercarlos a la iglesia. Antes no salían nada más que los 10, 12 que iban, más o menos, y cuando yo iba no iba músico, iba solamente una campanilla. Los auroros, los despertadores, la función que tenían y tienen, donde todavía se mantienen, es salir
despertando a los fieles con sus coplas y el acompañamiento de la campanilla para llamarlos a que se junten en la iglesia al Rosario de la Aurora. Y también, pues, para crear comunión, es decir, para que el pueblo estuviera unido a través de estas tradiciones. Al terminar el rosario, pues se juntaban, no eran los despertadores, se juntaban unos cuantos, los más, dijéramos, los más rockeros. Y entonces se montaban tres en distintas, entonces había mulas y había cosas, ¿no? Se montaban en una mula, ya iban con sus trajes y tal, y salían por el pueblo, anunciando a los reyes, dándoles caramelos a los chiquillos. Este era el canto de los reyes. En el día de los santos reyes, la Virgen María salió A despertar, Y el hermano mayor del rosario dejando su lecho salió a buscar. Los despertadores surgen después de la Hermandad de Ánimas, pero no sabemos la fecha concreta en que surgen los despertadores como tales. Creemos que fue por el siglo XVIII, XIX, no sabemos bien, pero la función está clara y todo lo que hace la Iglesia es para evangelizar. Que esas coplas, tanto en sus letras como en el mensaje que lleva cada una de ellas, eran catequesis. Luego el cura le explicaba a la gente en su momento: miren ustedes, esto se dice así porque significa esto, esto y esto. Y en un mundo ágrafo, en un mundo que no escribía ni leía, la memoria es fundamental. Y en esa memoria se retiene desde cuándo se siembran las patatas, que es el día de Santa Polonia, que es el 9 de febrero, allí. Aquí esto está más alto, será después. Hasta cómo se canta cada cosa y qué significa. Entonces, era la manera de condensar en muy pocas palabras, en poquísimas palabras, un hecho de fe en este caso. El rosario lo trajo la Virgen y a Santa María y a Santo Domingo se lo presentó. El rosario lo trajo la Virgen y a Santo Domingo se lo presentó y le dijo: toma mi rosario y sal por las calles y predícalo. Esto de los despertadores hoy nos puede resultar curioso, incluso extraño, pero en otra época era algo totalmente integrado en la liturgia, porque es una forma de cantar que se llama antifonal, que ya la hacían los judíos en el templo de Jerusalén, que es uno cantando y los otros respondiendo normalmente a varias voces, que generalmente eran las tres voces masculinas. Había una voz baja, un bajo, la voz grave, unos tenores, que eran la mayoría, y algunos, los más jóvenes, hacían la voz alta, hacían la voz de tiple, la voz alta. Y entonces era la manera de cantar que la puedes encontrar en cualquier punto del Mediterráneo, te la encuentras. Ese sí, me acuerdo yo de irme allí con él a la lumbre, con la abuela y él me la iba cantando. Sí. Yo la aprendí por ellos, entonces era Julio, el hermano mayor. ¿Julio el de Nicolás? No, Julio el de... Ah, el Julillo. Sí, el yerno Maximino. Julillo. Además de ser tan antiguas, tienen la particularidad de la métrica, que es una métrica que solo se usa, son versos de arte mayor, que solo se usan para este tipo de música. Lo primero que para cantar así tienes que saber coger bien el tono, porque si no coges el tono de la canción no va a hacer nada. Es que hay un bajo y luego hay un alto, o sea, o hay un alto y luego un bajo, ¿sabes?
Entonces, si te das cuenta, dice abogado de mal de garganta, Dios ha elegido que fuera Rambla. Entonces, el bajo ese es el que cuesta trabajo sacarlo. Todas las canciones tienen su tono, pero hay que saber entonarlas. Y si tiene la gracia, pues hay gente que no pueden, quieren y no pueden, yo lo sé, pero si no entonan, no hacen nada. El tono es el mismo todo, el mismo son todas, cambia la letra nada más. Entonces, pues, dice por las calles y plazas canta amor. El cántico de los despertadores es estupendo, pero si algo yo señalaría son las letras. Son teología pura. Si uno empieza a escuchar y a leer las letras que cantan los despertadores, vemos que tienen y responden a una realidad teológica que hay detrás, y por lo tanto son riquísimas. A mí me contaba mi abuelo que es que muy antiguamente tenía otra letra, y cuando iban la gente a recoger la aceituna, todos cantaban las letras de los despertadores, y entonces le cambiaron la letra. Le cambiaron la música. Todos los que iban a la aceituna cantaban la letra de la música de los despertadores, y entonces le cambiaron la música para que fuera más difícil y no la pudieran. ¿Sabes lo que te digo? Eso sí me acuerdo que me lo decía mi abuelo. Me he emocionado porque las letras son impresionantes. Incluso cuando se escuchan las relaciones de moros y cristianos, cuando se escucha estos cánticos de ánima, como digo, son teología pura. E incluso algunas veces pienso, digo, ¿entenderán lo que están diciendo? ¿Entenderán que hay una realidad totalmente detrás de esas palabras que están diciendo, de cómo se expresan? Por eso me emociona ver que a través de los años no se haya cambiado ninguna parte, ninguna letra, para dar a conocer esas realidades que muestran. Esto iba siempre la punta delante de la hermandad, como guión, queriendo decir a dónde estaba el difunto. Y luego se quedaba amarrado en la puerta, se amarraba a una ventana o a lo que hubiera al lado, y estaba ahí hasta que se retiraba el difunto, cuando se llevaba ya a la iglesia para enterrarlo. Las hermandades de ánima pues vienen a responder a una realidad particular dentro de la teología cristiana, que es la de ver en aquellas personas que ya han muerto, pues ver que hay que rezar por ellas. Es una obra de misericordia, y por lo tanto todos los cristianos deben de rezar por aquellos que ya no están. Esto es una tradición que viene de muy atrás. Ten en cuenta que las cofradías estas se formaron porque antiguamente no había coches fúnebres ni nada en eso. Entonces, los hermanos, cuando una persona moría, los hermanos eran los encargados. En el Rosario somos hermanos todos. Los hermanos eran los encargados de hacer el hoyo, porque antes no había ni bóveda siquiera, de hacer el hoyo al pobre que se había muerto, de llevarlo, y iban el Rosario por la noche a hacer la visita que de día. Todo el Rosario iba, cuando tocaban el Rosario, y a un hermano, todo el mundo, vamos, todos los del Rosario iban a hacerle la visita. Allí se estaba un rato y se rezaba el Rosario allí con él, y hasta otro día que se hacía el sepelio, ¿no? Normalmente rosarios que ellos existían, porque antiguamente el rosario, la gente se apuntaba al rosario, porque el rosario se encargaba de cuando se moría alguien, iban a velar el difunto a su casa, el que estaba apuntado en el rosario. Y entonces se le hacía la visita por la noche al difunto, se le daban 2 velas, se dejaba al lado del difunto, encendía, y entonces cuando se iba a enterrar al difunto tenían que ir
los de los que estaban apuntados era como una obligación, que tú te habías sometido a eso, para que luego el difunto había que llevarlo al cementerio, a cuestas, al hombro, porque entonces no había coches ni... Bueno, había coches, pero no había funeraria ni nada de eso. Se cantaba en 10 o 12 sitios nada más. Se cantaba, la primera que se cantaba era en la iglesia. Salía de la iglesia y entonces se cantaba en la puerta del Zocato. A las 6 de la mañana tocaban 2 toques, Padre José. Y entonces nos juntábamos en la iglesia para salir cantando los despertadores desde la iglesia, dando la vuelta por las calles. Entonces nos paramos en varios sitios, íbamos cantando según el día de fiesta que era, pues tenía su canción, su estribillo, en fin. Los despertadores siempre han cantado en los mismos sitios, en el mismo sitio. ¿Cómo en el mismo sitio? En las pocas calles, aquella, en la puerta del Zocato. La baltación. Bueno, la esa, pero la primera en la puerta del Zocato, ¿no? Entonces, en cada sitio, pues había costumbre de pararse o delante de las cruces del Calvario, que había cruces por el pueblo, o en esquinas determinadas es donde se paraba, porque desde esa esquina te oían en 3 o 4 calles. Al segundo toque tenían que salir los despertadores. Y mientras no llegaban los despertadores otra vez a la iglesia, no salía el rosario. Y entonces nos bajamos a la taberna, al bar, nos tomamos un café, y cuando llegaba a las 7 menos cuarto, ya se daba el otro toque. Y cuando terminamos de dar la vuelta, ya nos juntábamos los despertadores en la iglesia para sacar entonces el rosario con toda la gente que acudía, que estaban apuntados al rosario. La forma de distribuir el pueblo, pues en determinados puntos te parabas. Lo mismo que luego en la Semana Santa, cuando desde la víspera del Jueves Santo hasta que se cantaba el Gloria el sábado, no había campanas. Entonces iban los chiquillos por las calles con una carraca y se paraban en sitios muy concretos desde los que se oía el aviso en varias calles. Nuestra Madre, María, Aurora, ya sembrado huerto de fragante olor de azucena, jardín y rosas. No, las mujeres hasta ahora no han pertenecido al rosario, eran solamente los hombres. Éramos machistas, lo reconozco. Pero no sé por qué motivo, yo eso no lo he llegado a comprender, pero bueno. Los cantos para estas cosas religiosas, así, sí, las mujeres tendrán sus canciones para ellas y muy bonitas y lo hacen muy bien, pero con las mezclas de rosario y cueso, no, porque la mujer tiene el chifre un poco más alto, entonces no compagina muy bien con lo nuestro, con las canciones nuestras. Por las calles y plazas cantamos coplas y alabanzas a San Sebastián, que nos saque de sus grandes fiestas con felicidad. Si nos sacará, que los tiene el Señor en la tierra, en los cielos, haciendo milagros por la cristiandad. Hay sitios excepcionales como este, que es totalmente excepcional, que se siga conservando en la memoria no ya la música, sino el ritual. Es que esta música estaba extendida por todas partes y la mayoría ya es que ni se recuerda. No quiere decir que no haya existido. Por la calle y plaza cantamos copla de alabanza y a San
San Sebastián, que le pida, Señor, que lo saquen de su grande fiesta con felicidad, que si lo sacarán, que lo tienen, Señor, en la tierra y haciendo milagros por la cristiandad. Esa está bonita también, ¿no? Lo que pasa es que eso, haciéndolo entre 3 o 4, es por lo que es. Decía Antonio abajo que lo principal es que haya fe, porque si no hay fe, nada se conserva, y es así. Todas estas cosas respondían a una realidad, que era la fe, aparte de por la comunión del pueblo y por todas esas buenas intenciones que se tienen cuando se hacen todos estos grupos. Pero la realidad principal es acercarnos a Dios, y si no nos acercamos a Dios, de nada sirve que haya unos despertadores y que se cante a Cristo, que se cante a la Virgen, o se tenga un hermano mayor, porque si no hay hermandad, no hay fe, no sirve absolutamente de nada. Pues son sentimientos muy fuertes, además de que estamos hablando de que más antiguamente también la música no era tan variada y tan continua como ahora, y era música reservada solo para ciertos momentos que son sagrados. O sea, es que es una música para lo sagrado. ¿Tú sabes lo que es Dios cantar eso? Además, José, que vamos en el mismo lado, y su hermano, pues a mí eso me emociona, a mí eso mucho, hombre. Es que me gusta, a mí la iglesia prácticamente es que me gusta. Yo si hay misa aquí y no voy a misa, parece que no estoy tranquilo, parece que me falta a mí algo ahí por no asistir yo a eso. Abogado del mal de garganta, Dios ha elegido que fuera asamblea y abogado nos tiene a su planta para que nos libre de esa enfermedad. Ya no hay quien lo cante. Es decir, conocieron los rosarios de la Aurora, pero ya no hay quien pueda ponerse a cantar para que se grabe. Entonces, en todo caso, es un testimonio de su existencia, pero no el documento tan extraordinario que se está grabando aquí en Sierro, donde todavía tenemos, y que sea por muchos años, a personas que saben cantar las coplas y que darán pie a que jóvenes, tanto del pueblo como de otros sitios, cojan su testimonio y puedan transmitirlo a futuras generaciones para que nunca se pierda este patrimonio histórico. El tío Massimino tenía una voz para eso extraordinaria. El tío se sentía y resaltaba por todo. Ahí había gente muy buena. Estilo evangelista, que acá ya va, padre de maravilla, que vive en el Puntal. Bueno, había varios, mucha gente. José Benareu también era bueno. Juan el Pelado, mi cuñado Paco para descanse, era muy bueno también. En fin, la camarilla que nos juntábamos entonces en aquel tiempo. ¿Quién te enseñó los despertadores?
Eso por los abuelos. El abuelo también. Y tú por dos partes. Porque tus dos abuelos eran... Ya, pues a mí me lo enseñó el abuelo. El abuelo Ya, pero José. es que tú por las dos partes, los dos abuelos eran... Pero mi abuelo Josico no me cantaba las coplas de los despertadores. Vamos, del padre José lo admiro e incluso lo venero, porque como sacerdote es una persona, no solamente un cristiano ejemplar, sino que ha sido prácticamente, y entiéndanme, el cura del pueblo cuando el cura no estaba. Es decir, es el mantenedor de la fe y por lo tanto 50 y tantos años de presidente de la oración nocturna. Toda la vida en la iglesia, incluso en las juntas de economía, en el consejo de pastoral, es una persona impresionante, increíble. Y es también otro de los monumentos que tiene el pueblo, y es otra de las personalidades que tiene el pueblo. Yo, el tiempo que he estado, ha sido mi primo el que lo ha dirigido. Siempre, mi primo José, de Catite. El padre José, le decimos. El padre José era el hermano mayor entonces de Rosario. Hubo después varios hermanos, en fin, porque cada año se hacían nuevas elecciones para elegir otra vez al hermano mayor, si la gente no estaba conforme con él, en fin. ¿Que estaba la gente conforme? Pues entonces pues seguía el mismo que había, y así sucesivamente. A mí me lo enseñó el abuelo pero José. es que tú por las dos partes, los dos abuelos eran... Pero mi abuelo Josico no me cantaba las coplas de los despertadores. Era el abuelo de arriba, el abuelo claro. Catiti. ¿Las vamos a cantar todas o no? Yo qué sé, lo que queráis. Yo las que sepa, sí, las que no sepa no las canto. No, las cantamos. Bueno, tú llevas todo, ¿no? Venga. Vamos a cantar las del día 1 de enero. Vamos a empezar por enero. El día 1 de enero. Que es 9, vamos en esta cuadrilla. Esa no la sé yo, bueno, cántalo vosotros. Vamos esta cuadrilla y en estos misterios poder contemplar el primero significa Cristo la Virgen y es San Blas. El cuarto dirá al apóstol San Pedro y San Pablo. Los sirios, los griegos, cantan así. Esto, en todo caso, es el resto que nos queda de una forma de hacer música, vocal en este caso, con el mero acompañamiento rítmico de la campanilla, una forma de hacer música que se hunde en la noche de los tiempos. En la zona nuestra del río Almanzora, los despertadores que quedan, que yo sepa, son estos de Sierro, ya no hay más. Y bueno, en zonas cercanas que culturalmente son homogéneas con nosotros, pues tenemos el Lorca y tenemos en el altiplano de Granada, en Huéscar, hay despertadores también. Hasta no hace mucho hubo en Cúllar y en algunos pueblos de aquí de la zona del río Almanzora y de la Sierra de Filabres, como digo, aunque ya no existan, pero sí existe el testimonio de personas mayores que los conocieron. Tiene la particularidad, Sierro, de que conserva las cofradías, las hermandades, que en casi todos sitios se perdieron antes de la Guerra Civil. O sea, de la Guerra Civil no sobrevivieron las hermandades como la de aquí de la Ánima y de San Sebastián en ningún sitio. Es un sacrificio con todo lo que es. Si no te gusta, ahora si te gusta lo haces con cariño
y con gusto, no te cuesta trabajo. Ahora, una cosa que no te gusta, sí te cuesta trabajo. A partir de los años 60, sobre todo, aunque antes hubo inmigración, pero a partir de los años 60 los pueblos se vaciaron de gente, las personas se fueron a Alemania, a Francia, a Venezuela, a Barcelona, y muchas de las gentes que cantaban todo esto se fueron, y al irse, pues se acabó. En la iglesia, esto se ha perdido por dos cosas fundamentales, que al final son una sola. Esto se ha perdido porque esto era parte de una sociedad, de un modo de vivir las personas que tenía siglos, y en el mismo momento en que se perdió esa sociedad, se fue con todos sus ingredientes. Entonces, esto viene a la crisis cuando la gente empieza a emigrar del pueblo. ¿Me entiendes que te digo? ¿Qué pasaba? Pues se tocaba el rosario y no acudía casi nadie. No acudía casi nadie, pero no por nada, sino porque no había gente, pues no había gente. La poca que había tenía que irse a trabajar a lo mejor. Y claro, pues, ¿qué vas a hacer si no? Cuando llegas allí y a lo mejor necesitas 4 o 5 hombres para sacar al santo, ¿sabes? Y no hay ni esos 4 o 5 hombres. El ritual de los despertadores, que yo no he tenido la suerte de presenciarlo aquí en Sierro, pues es una cuestión de fervor religioso y de identidad cultural muy fuerte, y que la gente que ha participado lo tiene como una cosa muy personal, y partiendo de un nivel, pues digamos, espiritual. Un evento, ponerle un palabra, una cosa catártica, donde se está juntando, no solo se juntan las voces del pueblo, sino que se están coordinando al mismo tiempo, digamos, el espíritu de la gente, el alma de la gente, para expresar un sentimiento común, que en este caso pues es una cuestión de fervor religioso. Jesucristo salió del sepulcro, domingo de Pascua ya amanecer. Los soldados que estaban de guardia, si está dormido, ya tan resplandecer. hombre, pues lo especial que tiene es que es parte de nuestra tradición, tanto religiosa como etnomusical, y es algo muy emotivo y de una calidad tanto musical como histórica impresionante. Y la verdad que sería una grandísima pena que acabara perdiéndose porque no fuéramos capaces tanto de aprenderlo como de transmitirlo a los demás. Un pueblo que ha perdido la música tradicional es como un pueblo que se le han secado las fuentes. O sea, un pueblo que no conserva sus manantiales y su sistema de regadío un poco y tal. A nivel humano, a nivel cultural, es lo mismo si no le queda nada, y es el caso, por desgracia, de cada vez más sitios que no ha habido gente que se haya preocupado de continuarlo. Si no se va conservando no solamente la tradición, sino la tradición apoyada por la fe, apoyada por la cultura del pueblo, vamos perdiendo nuestra impronta y nuestro ser. Y por lo tanto, si no se conserva aquello que nos ha hecho ser lo que somos, estamos perdiendo el ser del pueblo, estamos perdiendo lo que es Sierro, y por lo tanto estamos traicionando nuestra historia.
Bueno, vamos al 25, ya no nos quedan orquestas. El hermano mayor del Rosario. El hermano mayor del Rosario, aunque sea un niño, hay que respetar. Que entre todos ha sido elegido a llevar el cetro de nuestra hermandad. Sí, sí, ya está. Ya está. Ya está. Ahí termina. ¿Eh? Ya está. Entonces que han añadido unas cosas ahí que no eran, ¿no? Han añadido aquí un poco. Que, Pues, no sé Esto, si se acuerda, pues llega a Calachú, que lo escribimos ahí todo. Y que si no coincide con, en fin, porque ahí está la mayoría escrita. Pero no me ha dicho nada, no me ha dicho nada mi prima. pues si a lo mejor ya esos papeles lo ha tirado. Pues ya. Y si no, ¿los tiene? Pues entonces, Vamos a cantar esta, venga, que esta, ya nos quedan orquestas. ¿Cuál hemos dicho? El hermano mayor del Rosario. El hermano mayor del Rosario, aunque sea un niño, que respetar, que entre todos así elegido, ay, llevar el cetro de nuestra hermandad.